Chabamba perdió la vida con la Universidad de Groningen, con Holanda. En este momento seguramente son las 13 horas con 5 minutos y pues quiero dar las muy buenas tardes para ellos, muy buenos días para nosotros en Bolivia, a Arnold Hagens, conocido analista, epidemiólogo internacional, ¿verdad? Y con un seguimiento exclusivo de COVID y hemos podido apreciar y construir durante varios meses desde que hubo el brote pandémico en Bolivia, y obviamente la calidad, ¿verdad?, académica y científica de otra investigadora boliviana de gran prestigio mundial, que es Katia Córdoba. Ambos, muy buenas tardes para ustedes, muy buenos días para nuestro país, y gracias por haber aceptado esta invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rolando. Qué bueno verte y escucharte de nuevo. Y ya es verdad, aquí son las 1 de la tarde, allá, entonces buenos días para ustedes todos. Muy bien, Arno, realmente es grato saludarles y pues creo que ustedes han estado un paso adelante, ¿no? Y Holanda es un país que tiene ciertas características que nos permiten hacer un benchmarking, una comparación con Bolivia. Y lo primero que quería preguntarte, estimado Arnold, es la característica del rebrote en Holanda. O sea, ha sido tan letal, tan de alto impacto como está ocurriendo en Latinoamérica. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Sí, cierto, aquí estamos con rebrote, entonces prácticamente ha empezado desde la segunda semana de diciembre, nos ha sorprendido igual un poquito, y poco a poco ha empezado a cerrar todas las cosas, o otra vez los colegios cerrados desde mediados de diciembre, igualmente las tiendas, y desde hoy hay toque de queda desde 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, entonces nadie ni puede salir de sus casas. Y sí, hay varias razones por qué esto le puede ocurrir, pero aquí estamos, como tú dices, un poquito adelante, entonces les sirve un poquito para las medidas que pueden tomar en Bolivia. Obviamente lo que acabas de mencionar. Ahora, tenemos un elemento, que es la vacunación. ¿Se ha efectuado la vacunación masiva en Holanda? ¿Qué vacunas se ha utilizado? ¿O por el momento, pues, estamos a la espera de una vacunación masiva? Arnold, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Aquí el 6 de enero han empezado con la vacunación, han empezado con el personal médico, como pensamos que ellos están más susceptibles a ser contagiados. Había algo de discusión, pero generalmente todos estaban de acuerdo que ellos tenían que ser los primeros a vacunar. Y ahora están empezando a vacunar a las personas mayores a 60 años con alguna precondición. Entonces cada día están siguiendo con la vacunación y piense que todo se termina alrededor de octubre, depende un poquito de la cantidad de vacunas que nos van a llegar. Y estamos usando el Pfizer, estamos usando de Moderna y AstraZeneca para las diferentes vacunas. También depende la cantidad que nos llega. Y esperan que hasta mayo o algo vamos a estar con vacunación masiva y con medidas, y de recién después mayo o junio que podemos empezar a bajar un poquito las medidas estrictas, por la razón que se necesita una buena cantidad de personas vacunadas. Y entonces creo que en Bolivia va a ser algo parecido, pero más bien allí las personas no son tan, ¿cómo se dice? No son tan susceptibles en la tasa de fatalidad, de mortalidad, que en Holanda. Como sabe, aquí hay muchas personas mayores de 60 años, en Bolivia menos, pero yo creo que en Bolivia igual la preocupación es el número de personas que se enferman, que tienen que ir al hospital, que necesitan un tratamiento o que no pueden trabajar. Y ahora los hospitales aquí están muy llenos y que he entendido en Bolivia también es el mismo problema. Importante lo que acabas de mencionar. Ahora, desde ese punto de vista, están usando Pfizer y Oxford AstraZeneca. Desde ese punto de vista, ¿cada cuánto están aplicando la vacuna? Entiendo de que son 2 dosis las que están utilizando. ¿Cuál es el lapso de tiempo que están utilizando entre la primera dosis y la de refuerzo en este caso, estimado Arnold?
Aquí en Holanda estamos usando un lapso entre 3 y 6 semanas, depende un poquito del tipo de vacuna, y eso según las recomendaciones de los farmacéuticos que han desarrollado la vacuna. Y eso también hace que todo un poquito más complejo, pero están manteniendo esto. Yo sé que en otros países, porque en Inglaterra están haciendo otros tiempos, entonces varía un poquito por vacuna y por país, pero aquí estamos con 3 hasta 6 semanas. Entonces los primeros van a recibir la segunda dosis la siguiente semana. Muy bien. Quiero dar también los buenos días a Katia Córdoba, ¿verdad? Que está junto a nosotros también mediante este enlace tan importante con la República de Holanda, los Países Bajos. Katia, para ti muy buenas tardes también y gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes, Rolando. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar nuestro punto de vista. Muchas gracias. Saludarles, Katia, y pues quería ver cuál ha sido el impacto inicial, ¿no?, antes de entrar al tema Bolivia, de la respuesta que se ha dado en el sistema sanitario de Holanda, por ejemplo, ¿verdad? Si es que existe también un colapso en los servicios de salud, si es que las respuestas de los servicios de salud han sido adecuados y cómo está funcionando el sistema de salud holandés, en este caso ante el rebrote, estimada Katia. Bueno, en la primera ola a todo el mundo tomó por sorpresa, entonces los sistemas de salud en general no estaban bien preparados, pero el gobierno de Holanda hizo tratos con el gobierno de Alemania, por ejemplo, que si en el caso de que colapsaran sus hospitales donde se atendía COVID, podrían derivar allá. No fue necesario al final. Y para esta segunda ola se tomaron muchas previsiones que se vieron como una debilidad en la primera. Por ejemplo, que muchos enfermos que sí necesitaban atención no fueron en la primera ola a ser atendidos por miedo a tener contagio COVID, a pesar de las medidas que se tomaron para prevención del COVID. Entonces, esto es muy malo porque hay pacientes que sí necesitan la atención y debe estar a tiempo. Lo que sí se ha reforzado para esta segunda ola es que muchas atenciones que se pueden hacer por teléfono o por telemedicina se están haciendo. Entonces, los pacientes que no requieren ir al hospital están siendo atendidos por su médico o su fisioterapeuta, por ejemplo, vía teléfono o videos de WhatsApp, ¿no? No se ha parado la atención ahí. Ahora, los pacientes que sí necesitan ir al hospital, se están utilizando ahora diferentes puertas de ingreso para los que son COVID y para los otros pacientes, para incluso reducir el flujo de ingresos de pacientes por una puerta. Entonces, se están habilitando muchísimas más puertas. Y la atención no se ha detenido, pero solo las más esenciales, ¿no? Entonces, pienso que ese puede ser, por ejemplo, una buena lección o una buena idea para Bolivia. Sí podríamos utilizar mayores ingresos, reducir el flujo de lugares conglomerados y utilizar telemedicina, no dejar a nuestros pacientes abandonados que sí necesitan atención. Y los que necesitan ir al hospital, entonces reducir el contacto también entre ellos y con el personal de salud. Lo que, por ejemplo, se ve en Bolivia es que el asegurado tiene que sellar su tarjeta de asegurado vigente. Entonces, estas son pequeñas cositas que sí se pueden cambiar, ¿no? Validar a través de Internet, unir, por ejemplo, Ministerio de Trabajo podría hacer algún compromiso con los seguros para que no se necesite ir a validar. Y no solo durante la época COVID, este podría ser un cambio mejor para los pacientes de no tener que ir de uno a otro lado antes de ser atendidos, porque es una barrera al acceso a la salud, ¿no? Un simple sello de actualización de que sigue siendo empleado. Entonces, otra pequeña acción es, por ejemplo, las filas que el paciente tiene que hacer para ser atendido. Se puede ver aquí en Holanda que las personas no van a hacer fila, piden su cita por internet. Creo que la Caja Petrolera ya tiene ese sistema.
El problema de la caja petrolera es que es 1 o 2 días antes. Entonces, aquí se puede hacer citas de acuerdo a la disponibilidad. Puede hacerse citas en varios meses. Y las personas que fallan esa cita tienen una penalidad. Normalmente la atención es gratuita, pero si fallan y no han cancelado a tiempo, entonces pagan una multa para la siguiente cita. Y esto también se puede aprender o mejorar incluso para adaptar a la situación de Bolivia. Y no tener que conglomerar a las personas en filas, ¿no? El sistema online, el internet es una gran ayuda, el WhatsApp, son ayudas para la atención que se están viendo ahora muy importantes, incluso para el intercambio de conocimiento de los profesionales. Hoy en día hemos visto todo un año de acciones de congresos, seminarios organizados por Zoom, sin necesidad de viajar ni estar en un lugar específico. Y estas son ideas que deben perdurar más allá de, por ejemplo, el COVID, ¿no? Porque son buenas ideas y que se han implantado por esta urgencia, pero que han resultado muy prácticas también para el resto de la gente. Algo que vemos entre las medidas de COVID, de seguridad, es que el personal de salud ha estado muy afectado, no solo en Bolivia, en el resto del mundo también. Pero aquí, como pueden ver en sus pantallas, ¿pueden ver mi diapositiva? Ya. He sacado unas estadísticas justo para este programa, Rolando, el número de muertos en el personal de salud. Lastimosamente, Bolivia como gobierno no presenta el número de muertos en específico del personal de salud. No hay esos datos ni de gente que ha sido infectada por COVID, ni de gente que ha muerto por COVID entre el personal de salud. Hay una página que está coleccionando todos estos datos estadísticos y es de Amnistía Internacional. Ustedes pueden verificar. Yo he sacado los datos que tenían disponibles de Bolivia hasta julio del 2020. Nosotros sabemos que en Bolivia las peores muertes han empezado en julio, ha sido hasta septiembre, inicios de septiembre, y ahora nuevamente han comenzado. Entonces estos números están muy lejos de lo que verdaderamente tenemos en la realidad, están muy bajos. Pero he sacado los países que tienen personal de salud muerto por COVID entre los más altos del continente americano. Está, como pueden ver en cifras, Estados Unidos, México, Brasil, Bolivia y Perú están entre los más altos de todo el continente. Pero si estas cifras comparamos con la población que atiende este personal de salud, por ejemplo, en Estados Unidos tiene 328 millones de personas, ¿no? O Brasil tiene 210 millones. Entonces, si eso lo ponemos a una tasa para poder comparar verdaderamente el número de muertos por COVID, ustedes pueden ver Bolivia tiene una tasa de casi 12, que es entre los países el más alto. La tasa mayor de personal de salud muerta por COVID se encuentra en Bolivia, lastimosamente. Y eso que las cifras que se presentan son muy por debajo de lo que ha ocurrido en los siguientes meses y ahora. Y como segundo país está México y después Perú y Estados Unidos y Brasil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cierto que Bolivia es un país, digamos, en desarrollo y que no tiene tampoco tanto dinero para invertir. Pero este es un momento clave también para trabajar en colaboración y con ideas. Entonces, hay ciertos centros de salud, hay ciertos, digamos, medidas que se han ido tomando en diferentes hospitales que sería bueno intercambiar para copiar.
Por ejemplo, el seguro universitario tiene ciertas medidas, la caja petrolera tiene otras medidas, la caja nacional tiene otras medidas, el sistema de salud público, el privado. Entonces, sería bueno coleccionar estadísticas en forma mucho más detallada. Les voy a mostrar un ejemplo, que no está Bolivia participando en este estudio porque no habían los datos, pero, por ejemplo, en otros países están coleccionando quiénes son infectados y quiénes han muerto en el personal médico, en enfermería, en otro staff médico, incluso en el staff administrativo. ¿Y cuáles son las características de este personal? Por ejemplo, de qué edad, de qué sexo, de qué grupo de edad, de qué sexo, qué hacen, en qué unidad trabajan, comunitario, emergencias, cirugía, etcétera. Son datos que, más allá de ir a criticar cómo se hace, es para informar cómo deberíamos o qué está ocurriendo, para ver cómo podríamos atacar el problema mejor y más eficiente, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos, a dónde los tenemos que destinar, a qué unidad tenemos que destinar más, porque ahí están habiendo más contagios o más tasa de muertos. Entonces, los números son los que continuamente nos pueden iluminar el camino y las estrategias a tomar en una forma económica. Y las ideas, entonces colaborar entre el personal médico, no solo médicos, enfermeras, etcétera, todo el staff, para generar ideas, copiar las ideas que sí están dando resultado y salir adelante sin tener tantos caídos en el personal de salud. Muy bien, gracias Katia, gracias, realmente es importante esta estadística y el saber que pues hay determinantes importantes, porque por algo en Bolivia tenemos una tan alta tasa de mortalidad en personal de salud, por una parte, y por otra obviamente pues una tan alta tasa de mortalidad general, de letalidad en relación al número poblacional que tenemos. Quiero retornar con Arnold y preguntarle a él precisamente eso, o sea, ¿cuál será esa serie de factores o cuáles serán esos factores que determinan esta tasa alta de letalidad? O sea, es una falta de capacidad de resolución, es no tener pues unas actividades preventivas adecuadas o de manejo oportuno. No sé, Arnold, ¿a qué conclusión podríamos llegar comparando obviamente con lo que ha significado el rebrote en Holanda? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, del rebrote en una manera es un poquito de mala suerte, pero no es algo que no sabíamos que iba a pasar. Como la epidemia está realmente en todo el mundo, ya se esperaba que había otras cepas del COVID. Y constantemente había nuevas cepas, especialmente en Inglaterra han estado investigando fuertemente las nuevas cepas. Y una razón por qué está ocurriendo el rebrote es que varias nuevas cepas son más contagiosas. La cepa con todo que ha empezado en enero el año pasado, en promedio una persona contagiosa, en promedio contagiaba a 3 otras. Ahora las nuevas cepas, se piensa que una persona puede contagiar hasta 5 otras personas. Entonces, esta es una causa por qué otra vez hay un rebrote, porque puedes tener medidas, pero todas las medidas y el comportamiento estaba basado en la primera versión del COVID. Ahora con esta nueva cepa, las medidas no abastecen, no es suficiente. Entonces, más rápido las personas se contagian, es un factor. Hasta ahora, por lo menos, no encuentran que la nueva cepa es más letal, pero hay todavía investigaciones. Pero se puede imaginar, si hay más infecciones, igual con la misma tasa de mortalidad, hay más personas que mueren. Y otro factor que piense que es la causa del rebrote, aquí en Holanda, como en Bolivia, como en todo lado, es que las personas ya se olviden un poquito o piensen que todo está yendo bien y podemos dejar poco a poco las restricciones. Lavarse menos las manos, olvidarse de no hacer fiestas,
no usar máscara, no lavar la máscara, no usar suficiente distanciamiento. Y hemos visto que esta pérdida de conciencia se pierde poco a poco. Entonces, mientras menos infecciones, las personas piensan todo está bien, todo está tranquilo, podemos olvidar. Pero una vez cuando otra vez el COVID empieza a contagiar a más personas, al inicio no nos damos cuenta porque va poco a poco, como es un comportamiento exponencial, y de repente está subiendo el número de infecciones, con eso también el número de muertos, y recién las personas otra vez empiezan a comportar diferente. Pero si el resultante igual es más que 1, entonces significa que el número de infecciones y el número de muertos sigue creciendo hasta que nos estamos poniendo más conscientes. Y estas son prácticamente las dos razones. Nuevas cepas, otro comportamiento. Lamentablemente no sabemos cuál de los dos es lo más prevalente. La única cosa que sí sabemos es que para controlarlo se necesita poner más restricciones. Y en todos los países es un poquito diferente. Aquí el gobierno ha sido bien duro. Y esta semana se ha fortificado. Y en Bolivia me imagino que también van a poner algunas medidas o otra vez crear conciencia a las personas de usar correctamente la máscara, ser un poquito más cuidadoso de no juntarse con más personas. Todas esas cosas que la gente otra vez son más consciente. Y con eso lo podemos controlar hasta que ya, la vacuna otra vez nos ayuda. Muy bien, gracias. Quiero agradecer tanto a Arnold Hagens como a Katia Córdoba por esta visión que nos han dado de lo que significa el rebrote. El mensaje es claro, debemos tomar medidas urgentes, medidas drásticas. No podemos seguir en esta disfunción, ¿verdad?, de lo que significa la toma de decisiones, y obviamente todos tenemos que coparticipar de manera responsable. Gracias. Un abrazo hacia ustedes en Holanda y a ustedes, amigos televidentes. Gracias por la atención y, como siempre, y hoy más que nunca, les deseamos un fin de semana saludable. Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.